Hola a todos, mi nombre es Pablo Camarasa y soy miembro del estudio Fran Silvestre Arquitectos, un estudio de arquitectura basado en España, concretamente en la ciudad de Valencia, con una trayectoria de en torno a 15 años en los cuales hemos tenido la gran suerte de poder desarrollar proyectos en prácticamente todos los continentes. Hoy os traemos una pequeña selección de estos proyectos para adecuarnos también al tiempo que tenemos de exposición y sin más voy a comenzar contándoos el primero de ellos. Hemos titulado esta presentación La belleza eficaz y ahora a lo largo del desarrollo de la misma entenderéis por qué. El primero de los proyectos que os traemos es la Casa del Atrio. Es uno de los primeros que se llevan a cabo en nuestra trayectoria y es por esto por lo que le tenemos un especial cariño y por el que siempre pues, nos gusta generalmente abrir las ponencias con esta vivienda. Se trata de una casa la cual se erige sobre una parcela en una zona residencial próxima a la ciudad de Valencia. Esta parcela tenía unas dimensiones predeterminadas bastante acotadas y lo que vemos alrededor, lo que se podría ver alrededor de la misma, las parcelas vecinas, están muy colmatadas, ¿no? Entonces, el proyectar la vivienda en el centro de la propia parcela suponía que la visibilidad de la misma, de la casa, sería como muy reducida, ¿no? Así lo entendíamos nosotros. Así es que lo que decidimos, y tal y como se aprecia en esta imagen, es justamente ubicar la casa en el perímetro de la propia parcela, es decir, ocupando dos de los lados de la propia parcela, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ahora veremos por qué. Se trata de una vivienda que se concentra prácticamente en su totalidad en una única planta, utilizando la planta de abajo para básicamente garaje y también estancias para invitados, pero la vivienda como tal se concentra toda en una misma planta. Aquí en esta imagen podéis ver lo que estaba comentando en torno a la colmatación de la zona, ¿no? Vemos una serie de viviendas, esta fotografía era del momento de la construcción, pero a día de hoy todavía está más colmatada. Y lo que buscábamos, como comentaba antes, era precisamente intentar evitar esa sensación de densidad, ¿no? De alta densidad. Así es que lo que buscamos fue abrir la casa hacia el interior. ¿Cómo? Bueno, pues vertebrándola en torno a un gran patio, un gran atrio, el cual evitaba las vistas a los alrededores, generando una sensación de espacialidad muy grande. Estas dos fachadas que miran a este gran atrio son dos fachadas, como se puede ver en esta imagen, completamente acristaladas. En este proyecto se introducen una serie de innovaciones, como por ejemplo el de algunas de estas hojas, las cuales en el caso concreto de la esquina se encuentran sin necesidad de ningún montante. Esto, como comentaba, bueno, pues es una de las innovaciones que incorporamos en este proyecto. Como vamos a ver a lo largo de la charla, en cada uno de los proyectos que desarrollamos intentamos aplicar alguna innovación para así ir mejorando también nosotros como estudio de arquitectura. Como comentaba, la vivienda se concentra prácticamente en su totalidad en una única planta, donde tenemos en un ala todo el espacio que podríamos definir como público, ¿no? Donde tenemos el comedor, la cocina, incluso el núcleo de comunicaciones, y luego en la otra ala tenemos ya las estancias de carácter privado, ¿no? Dos habitaciones con sus respectivos baños y luego la habitación de matrimonio. En este caso en concreto nos vamos a encontrar con que en la planta baja tenemos una parte bajo una de las dos alas destinada a garaje, como comentaba, y luego toda un ala destinada a espacio para invitados, ¿no? Además de un estudio y tal. Este espacio está bajo rasante, pero no por ello está privado de la incidencia o de la entrada de la luz natural. ¿Qué es lo que hicimos para poder conseguir la incidencia de luz en esta planta? Pues básicamente nos planteamos la posibilidad de abrir un gran patio, un patio inglés, el cual ya linda con la medianera, en el que bueno, pues conseguíamos justamente ese objetivo de que la luz natural penetrase al interior de estas estancias.
En esta imagen podemos encontrarnos con algo que fue clave para el diseño de este proyecto, y es que en la lista de deseos, nosotros en todos los proyectos trabajamos con una wishlist, una lista de deseos con los clientes, les pedimos que nos detallen básicamente qué es lo que les gustaría que contuviese su casa, ¿no? Cuáles son sus sueños, cuáles son sus ideas, ¿no? Y uno de los objetivos de estos clientes, concretamente del cliente, era, a él le gustaba cuando se levantaba por las mañanas poder darse un baño, ¿no? Entonces quería que existiese una relación muy directa entre la zona de la piscina y el dormitorio principal. En esta fotografía, precisamente, lo que podemos ver en la parte derecha de la misma es justamente esa habitación de matrimonio con una serie de hojas de vidrio, las cuales, si el propietario las abre, pues directamente se encuentra con una pequeña lámina de agua que acaba convirtiéndose en el resto de la piscina, ¿no? Entonces, el hecho de poder abrir esas hojas, empezar a caminar y estar ya directamente en el agua, cumplía con sus expectativas, ¿no? Por otra parte, como estaba comentando, volcamos toda la propiedad, todo el diseño de la casa hacia un patio interior, hacia ese gran atrio, ¿no? Para potenciar esa sensación de amplitud, ¿no? El acceso desde el exterior de la parcela hasta el interior de la vivienda se desarrolla a través de un paseo, el cual está concebido como esa promenada arquitectural de la que hablaba Le Corbusier, ¿no? Es un paseo que tú vas haciendo, acercándote hasta el interior de la vivienda, pero sin saber lo que te vas a encontrar. Esta sería una de las imágenes hasta llegar al interior, ¿no? Hasta aquella puerta que vemos al fondo, y ya una vez entramos nos encontramos justamente con esta esquina, ¿no? Es decir, los visitantes cuando entran al interior de la vivienda se encuentran en este punto con esa primera vista, ese primer golpe de vista hacia el interior de ese gran espacio abierto. Aquí, por ejemplo, podemos ver a través de estas imágenes justamente cómo también se juega con los tragaluces para aumentar la incidencia de la luz natural, y aquí justo nos encontramos con esta esquina de la que estábamos hablando. Con esto, con este diseño, lo que buscábamos era no solo evadir o diferenciar las propiedades vecinas de la propia vivienda que nosotros estábamos proyectando, sino que también lo que buscábamos era justamente intentar diluir los límites de la propia parcela. ¿Pero cómo, no? Porque al final hemos visto al principio que estos estaban bastante definidos. Pues lo que buscábamos era justamente diseñar este gran atrio, el cual, desde este punto de vista, uno no ve nada de lo que hay alrededor y sí lo que ve es la amplitud del cielo, ¿no? La amplitud del espacio. Entonces, aquí, justamente, sí que conseguíamos que esos límites se diluyesen porque uno no está viendo nada de lo que se encuentra en las propiedades vecinas y la sensación de espacialidad se potencia. En este caso en concreto nos encontramos justamente con esta imagen, ¿no? del dormitorio, el cual conecta directamente con la zona de la piscina. Aquí tenemos otro punto de vista de la vivienda en donde, como se puede apreciar en la imagen, pues no se percibe nada de lo que hay alrededor, ¿no? de las propiedades colindantes. Y luego aquí, en este caso en concreto, nos encontramos con esa lámina de agua de la que hablaba antes y con el resto del vaso de la piscina, ¿no? En este caso en concreto, como comentaba, era uno de los primeros proyectos que se desarrollaban en el estudio. Para el exterior se utiliza un mármol blanco, un pavimento, un mármol blanco abujardado, y ese mismo pavimento, esa misma tonalidad, es la que se utiliza para la confección de la envolvente de la piscina, ¿no? Cuando se estaba colocando, los clientes nos decían, bueno, es del mismo color que el pavimento del patio. Esto hará que luego la piscina tenga, cuando se llene de agua, el color típico de una piscina o qué pasará, ¿no? Nosotros en ese momento les decíamos que estuviesen tranquilos, que sí, que no. Por supuestísimo que sí, pero la verdad es que era la primera vez que lo hacíamos y no lo teníamos nada claro. En cualquier caso, decidimos apostar porque bueno, la intuición nos decía que tenía que ser así, ¿no? Que al final sí que iba a tener esa sensación de el agua depositada dentro de un recipiente estanco, por lo tanto el color típico de las piscinas, y cuando empezó a llenarse, al principio los primeros centímetros no conseguían todavía adquirir esa tonalidad azulada, ¿no? Entonces, bueno, empezamos un poco pues, a sufrir hasta que la piscina se fue llenando más y más y ya al final acaba adquiriendo esa tonalidad deseada, ¿no? Si es que, bueno, pues fue estas cosas que uno, pues hasta que no las hace, no puede aprender de ellas, ¿no? Luego, dentro de la vivienda nos encontramos con una serie de detalles que forman parte ya del proyecto de interiorismo, ¿no?
Nosotros todos los proyectos los desarrollamos en colaboración con Alfaro Hoffman. Alfaro Hoffman, un estudio de interiorismo también de aquí de Valencia, con el que bueno, estamos asociados, se encarga de introducir todo el conocimiento que él, a lo largo de toda su trayectoria, ha ido adquiriendo en torno al campo del interiorismo, como comentaba. En este caso nos encontramos precisamente con una imagen en donde apreciamos parte del baño, de uno de los baños, ¿no? Aquí lo que podemos apreciar es justamente cómo se consigue extraer mediante extracción un espejo que nos permite vernos reflejados ante otro espejo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos encontramos cómo la iluminación no es directa, sino que es indirecta, escondida a través de foseados, ¿no? Es decir, de retranqueos del falso techo. Y en este caso en concreto nos encontramos con una imagen justamente de ese patio inglés para la zona de invitados. Aquí tenemos otra imagen del mismo, con parte del paseo del que hablaba antes para poder acceder a la vivienda en la parte superior. Y ya pasamos al siguiente proyecto. El siguiente proyecto recibe el nombre de Casa en la ladera de un castillo y se desarrolla en parte en paralelo al que estábamos viendo. Hay una diferencia sustancial con respecto al anterior, la cual viene motivada por la economía, ¿no? Si para el anterior proyecto el presupuesto era bastante elevado en su momento, en este caso en concreto nos encontrábamos con un presupuesto muchísimo más ajustado, ¿no? Esto evidentemente también suponía una forma de proyectar que bueno, pues, podía ser diferente, ¿no? Pero no tenía por qué, es decir, se podía llegar a una serie de conclusiones formales similares y luego la ejecución desarrollarla adecuándose o adaptándose justamente a ese presupuesto, ¿no? Además, nos encontramos también con otro condicionante o con otro punto diferente con respecto al anterior proyecto, y es que la vivienda se ubicaba en un casco histórico de una localidad también situada en la provincia de Valencia, ¿no? En el interior de la provincia de Valencia. Aquí podemos ver una fotografía de ese casco histórico, ¿no? Y lo que se puede apreciar es pues, justamente una serie de barrios, ¿no? O de manzanas de geometría muy regular, precisamente porque son herederas de un asentamiento islámico en el que justamente el planeamiento urbano, tal y como se ejecuta hoy día, ¿no? En forma de cuadrícula, pues no se llevaba a cabo porque lo que buscaban era sobre todo el recogimiento con respecto a las altas temperaturas de la zona, generando calles estrechas y sinuosas, ¿no? En donde se pudiese, o donde pudiese tener lugar la sombra, ¿no? En este caso en concreto, todo este núcleo surge en torno a una montaña en la cual en lo alto de la misma, en la cima, había un castillo, ¿no? Una fortaleza. Ahora mismo esta se encuentra en ruinas. Bueno, pues justamente a los pies de esta montaña, pegada a la misma, se encontraba la parcela en donde se tenía que llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y aquí nos encontramos con una imagen del resultado final, ¿no? Lo que podéis ver a ambos lados son viviendas tradicionales de la zona, ¿no? Y esto era algo que también iba a ser importante a la hora de desarrollar la propuesta. ¿Por qué? Bueno, pues porque una vez llegamos a un acuerdo formal con respecto a los clientes, el proyecto tiene que presentarse al correspondiente ayuntamiento para que bueno, pues puedan iniciarse los trámites, y cuando llegamos ante el técnico competente, este nos dice que esta casa, con este diseño, no se iba a poder construir nunca en la vida en este lugar. Cuando preguntamos por qué, nos dijo que, en primer lugar, no se podía construir porque, evidentemente, rompía con la estética de la zona, ¿no? Porque la casa tenía que ser parecida a todo lo que había en la zona, ¿no? Entonces, sin querer caer en un falso histórico y buscando generar un proyecto en donde se desarrollase una arquitectura contemporánea, ¿no? Que es lo que considerábamos que es lo que teníamos que hacer, le preguntamos al técnico que cuáles eran esos aspectos que se tenían que tener en cuenta para poder llevar a cabo el proyecto. Y nos dijo que el primero de todos ellos consistía en que todas las casas de la zona tenían una cubierta a dos aguas. Entonces, claro, nosotros si atendemos a esta imagen, la sensación que nos da la misma es que la cubierta solamente tiene un plano, ¿no? Entonces pensamos, bueno, si justamente antes de llegar a fachada generamos ese cambio de plano, ¿no? Es decir, conseguimos que por lo menos una parte, por pequeña que sea de la cubierta, esté inclinada en sentido contrario, al final generamos una cubierta a dos aguas, por lo tanto ahí cumpliríamos con la normativa. Y eso fue lo que hicimos. Acto seguido, el técnico nos dijo que, bueno, pues más allá de esto, también teníamos que
tener en cuenta que en la zona, en la localidad, había un alero tipo. El alero es el saliente que tenemos por delante de fachada de cubierta, ¿no? Y que teníamos que acogernos a ese alero tipo, ¿no? Es decir, teníamos que proyectar una vivienda con un alero como los que había en la zona, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos fue, en ese primer momento en el que te lo dicen, bueno, pensar, pues hay que cambiar la propuesta, porque es que en realidad nosotros no queremos ponerle ese alero, ¿no? Pero más allá de quedarnos simplemente con esa observación por parte del técnico, decidimos hacer un estudio de los aleros de la localidad para poder, de esa manera, establecer el alero tipo del que nos hablaba el técnico del ayuntamiento. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando después de estudiar todos estos aleros, nos dimos cuenta que en realidad no hay un alero tipo, porque no hay dos iguales en toda la localidad. Entonces le presentamos un estudio al técnico diciéndole que en realidad no hay dos aleros iguales y que por tanto considerábamos que nosotros podíamos diseñar nuestra vivienda sin tener en cuenta esa medida, ¿no? Al final, pues le tocó claudicar y nos dejó o nos permitió que desarrollásemos la propiedad tal y como nosotros la habíamos proyectado, ¿no? Se trata de una vivienda que, como se puede ver en esta maqueta, el diseño de la misma surge a partir de esta arista que tenemos aquí justamente en el centro, ¿no? Desde la misma podemos ver que se abren tanto los huecos como se abren también las dos fachadas, ¿no? Entonces, en este punto nos encontramos con que tenemos el acceso al interior de la vivienda. Aquí tenemos la fachada principal, más vistas de esa fachada principal justamente con esa vista de la que estaba hablando, y luego la parte trasera de la misma que apoya sobre la montaña. Una de las cosas que he comentado antes que buscábamos era justamente no caer en un falso histórico y luego, sobre todo, respetar el propio entorno, ¿no? Entonces, el propio volumen, la propia casa está depositada justamente en la montaña con sumo cuidado justamente para mostrar ese respeto hacia la misma, ¿no? En estas plantas podemos ver que hay una diferencia sustancial con respecto al proyecto anterior, no solo en cuanto a distribución, sino también en cuanto a superficies, ¿no? Podemos ver que los espacios son mucho más reducidos, justamente porque, como comentaba, también el presupuesto era mucho más reducido, ¿no? Aún así, nos encontramos con una serie de historias, ¿no?, que van ligadas a la vivienda que para nosotros son súper gratificantes, ¿no? Y es que esta vivienda fue proyectada para dos profesores de historia que llevaban mucho tiempo ahorrando y viviendo de alquiler para luego, pues, poder construir la casa de sus sueños, ¿no? Ellos, en todo el tiempo que habían estado viviendo de alquiler y ahorrando, pues habían tenido una hija, una niña, y cuando empieza a construirse la casa, la misma, o sea, la niña tiene aproximadamente unos 5 años, ¿no? Cuando íbamos allí para hablar con los clientes, a ella nunca la encontrábamos en casa porque siempre estaba jugando en la calle con sus amigos, ¿no? Y bueno, cuando le preguntábamos a sus padres por ella y tal, nos decían, no, está jugando fuera porque no le gusta mucho estar en casa, ¿no? Bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando acabamos la vivienda, en las siguientes visitas que se llevaron a cabo, la niña siempre estaba dentro de la casa con sus amigos, ¿no? Entonces, cuando le preguntábamos a los padres, oye, qué curioso, ¿no?, que esté ahora aquí, nos decían, es que está encantadísima con la casa, ¿no? Entonces, al final, pues ese juicio por parte de un niño, ¿no?, pues también era muy, muy valioso para nosotros, ¿no? Podemos ver en estas imágenes también cómo se utilizan determinados materiales comunes a otros proyectos, ¿no? Este es un espacio abierto que se encuentra justamente en la última planta mirando hacia el castillo. Y luego en este proyecto también se llevan a cabo una serie de innovaciones como, por ejemplo, estas iluminaciones estas luminarias de pared, ¿no?, que se diseñaron ex professo para el mismo proyecto. Así como también, bueno, pues, parte de la utilización de determinados materiales, ¿no?, de los que, bueno, un poco más adelante, pues, volveremos a hablar. El tercero de los proyectos que os traemos es la casa en el acantilado. Es quizá el proyecto de mayor popularidad de todos los que hemos proyectado hasta el momento. Se encuentra en Calpe, en la provincia de Alicante, que es una provincia al sur de la de Valencia, precisamente, en España. Y bueno, es un proyecto que al final, bueno, surge de una serie de peticiones por parte de los clientes que acaban
convirtiéndolo pues, en algo mucho mejor de lo que nosotros pues, en un primer momento pensábamos que podríamos desarrollar en este lugar, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque, como se puede apreciar en esta maqueta, la pendiente era súper pronunciada, ¿no? En un terreno muy escarpado, que da justo al mar, es un acantilado. Y en el mismo, bueno, pues los clientes cuando compran esta parcela nos llevan allí y nos dicen, queremos que nos construyáis aquí la casa. ¿Se puede? Y nosotros le dijimos, bueno, sí, como poder se puede, por supuesto. Vale, pues ahora lo que queremos es tener vistas al mar, unas vistas perfectas al mar, y que todo el programa esté concentrado en una única planta. Entonces, justo aquí delante, pues hay una serie de elementos que podrían interrumpir la visibilidad de los propietarios de la vivienda si ésta se asentase directamente sobre el terreno. Así es que nos vimos ante la tesitura de tener que levantar ese espacio habitable justamente para que, a modo de balcón o de mirador, pues no tuviese ningún elemento disruptivo justamente delante, ¿no? Entonces, de ahí surge precisamente el diseño de esta vivienda, ¿no? En esta fotografía ya podéis ver el resultado final de la misma y aquí hay una serie de elementos de los que vamos a hablar ahora, como por ejemplo justamente estas escaleras que tenemos aquí y que se abren ante una especie de balcón, ¿no? Que fueron también incorporaciones que fueron surgiendo conforme se fue desarrollando el propio proyecto, ¿no? Como comentaba, todo el programa tenía que concentrarse en una única planta, pero lo que buscaban que se concentrara en una única planta era el hogar, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque evidentemente, además de las habitaciones, la cocina, el comedor y los baños, también querían una zona para la piscina y una zona que aquí nosotros llamamos paellero, pero que bueno, sirve como zona para cocinar barbacoas, por ejemplo, ¿no? Es como una cocina exterior, podríamos decir, ¿no? Además, también, evidentemente, querían un garaje para sus coches. Claro, todo esto en un terreno tan pronunciado como este no podía concentrarse en una única planta, pero sí ese programa de vivienda, ¿no? que comentaba antes. Aquí en esta imagen podemos ver justamente esos tres niveles. El primero lo tenemos en esta planta baja, la zona de la piscina, y aquí a derecha se abre un hueco en donde se encuentra esa zona de paellero o de barbacoa. Por encima del mismo tenemos el acceso al garaje y luego ya arriba, donde se abre esta ventana, tenemos la residencia, ¿no? La vivienda. Como comentaba, los clientes fueron añadiendo una serie de condiciones a la hora de desarrollar el proyecto que después de verlo acabado nos dimos cuenta de que lo habían mejorado y mucho, ¿no? ¿Cuáles fueron estas innovaciones? Bueno, pues la primera de ellas es esa gran ventana que tenemos justamente arriba. Nosotros, cuando proyectamos esta fachada, pensamos precisamente en generar una fachada completamente opaca, con una única abertura, que sería ese paso, ¿no? Para poder acceder desde el interior de la vivienda hasta la zona de la piscina, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros nos encontramos con toda esta fachada completamente limpia, pensamos, bueno, pues hemos conseguido lo que buscábamos, ¿no? Pero los clientes nos dicen, mirad, nosotros tenemos 2 niños pequeños y cuando estén en la piscina bañándose queremos poder controlarles, ¿no? Algo que es totalmente lógico. Necesitamos una ventana desde donde poder verles, ¿no? Desde el interior de la vivienda sin necesidad de tener que estar ahí con ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces, nos vemos ante la necesidad de tener que abrir ese hueco, que en un primer momento pensábamos que iba a empeorar el diseño del edificio, pero que luego nos dimos cuenta de que en realidad lo mejoraba porque nos ayuda a compensar, a equilibrar justamente ese plano, ¿no? Por otra parte, también nos encontrábamos con este balcón mirador, ¿no? Que no sabíamos cómo resolver esa comunicación en un primer momento entre el interior de la vivienda y la piscina, y cuando proyectamos esta caja de escalera con ese balcón, con esa abertura para dar paso a la zona de la piscina, nos dimos cuenta de que al final también estábamos consiguiendo generar un elemento que dotaba de muchísima fuerza el proyecto, ¿no? Como comentaba, en estos planos nos vamos a encontrar justamente con esa distribución en 3 niveles, ¿no? En este caso en concreto tenemos la zona de la piscina con esta zona de paellero, de barbacoa que comentaba, ¿no? En segundo lugar tenemos el garaje y luego en tercer lugar tenemos ya la vivienda, ¿no? Con esas 3 habitaciones, los baños, la cocina, el comedor. Y bien, aquí os traigo una fotografía de obra justamente porque quería mostraros ese deseo, esa búsqueda, ¿no? De conseguir
generar una especie de balcón que mire hacia el mar Mediterráneo, ¿no? El mar Mediterráneo es un mar muy calmado y las vistas hacia el mismo, como hacia cualquier otro mar, pues son muy, muy bonitas, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, este único espacio abierto actuaba a modo de cíclope, ¿no? Que parece que controla y contempla lo que tiene justamente delante, ¿no? Y acto seguido os voy a hablar del proyecto dentro del proyecto, ¿no? Porque ahora os preguntaréis, vale, ¿cómo llegaron a construir justamente toda esta planta, ¿no? Que parece que está en su totalidad en voladizo, ¿no? Bueno, pues bien, como comentaba, esto es el proyecto dentro del proyecto, ¿no? Al final es una estructura que casi podríamos decir que funciona mejor que si hubiésemos hecho un movimiento de tierras ahí con esa parcela con tanto desnivel, ¿no? Hubiéramos hecho una cimentación profunda y luego, bueno, pues hubiéramos levantado todo un bloque encima de la misma cimentación, ya que aquí lo que hicimos fue ser más respetuosos con el terreno en cuanto a que construimos una especie de, bueno, dos planos, ¿no? En perpendicular uno con respecto al otro, los cuales funcionan como si cogiésemos un libro de tapa dura y lo abriésemos, ¿no? a 90 grados. Si colocásemos otro libro encima de esa estructura que acabamos de generar, el mismo aguantaría sin ningún problema. Si colocásemos dos libros, también. Si colocásemos tres libros, también, ¿no? Es decir, al final estábamos generando una superficie muy, muy, muy resistente, ¿no? Para luego poder ejecutar justamente todo ese volumen, ese cuerpo en donde se distribuye la vivienda. Y como comentaba, esto requería de otro proyecto. Ese proyecto dentro del proyecto fue la construcción de una cercha. ¿Por qué? Porque en un primer momento, como era la primera vez que hacíamos esto, pensamos que lo que tendríamos que hacer era alquilar esa estructura para luego poder verter encima el hormigón y continuar con la construcción. Pero nos dimos cuenta que alquilar algo de estas dimensiones en concreto iba a resultar muy caro. Empezamos a trabajar haciendo números y nos dimos cuenta de que si diseñábamos nosotros esa estructura metálica iba a resultar bastante más barato. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Se diseña una estructura metálica, la cual bueno, acaba convirtiéndose, como comentaba, en otro proyecto, ¿no? Evidentemente luego se retira, ¿no? Y desaparece, pero para algo están las fotografías, ¿no? Para recordarnos y dejar constancia de esto que estaba comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos una serie de fotografías del proceso constructivo y cuando ya estaba todo construido, cuando el hormigón ya había fraguado, cuando ya se había solidificado, lo que se hizo fue justamente retirar esta estructura. ¿Cómo se retiró? Bueno, aquí hay una anécdota muy, muy curiosa y es que se siguió el sistema a la romana, podríamos decir, ¿no? Y es que, bueno, lo que se hizo fue todo el equipo se colocó justamente debajo y en el momento en que el soldador empezó a cortar esta estructura, que la estoy señalando, pero no lo veis, pero vamos, estas estructuras en diagonal, bueno, pues nosotros estábamos abajo. Si la construcción del edificio hubiese fallado, hubiera pasado como ocurría en tiempos de los romanos, es decir, cuando los romanos construían un puente se colocaban debajo del arco y si el arco estaba mal construido, en el momento en que destimbraban, el arco se caía. Entonces, evidentemente, ellos lo pagaban caro y ya no le podías pedir responsabilidades a nadie porque, evidentemente, ya lo habían pagado, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, nosotros hicimos lo mismo y cuando se empieza a llevar a cabo el destimbrado, cuando empiezan a cortar, pam, 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 hay mucha tensión, evidentemente, pero en el momento en el que ya se retira toda la estructura, el edificio entra en carga, cede lo que se había calculado, los milímetros que se habían calculado y entra en carga, ¿no? Y entonces, ¡pam!, se queda en su sitio. En ese momento, un momento de gran satisfacción, nos dimos cuenta de que evidentemente se habían hecho bien las cosas, ¿no? Y aquí, bueno, pues algunas de las imágenes en donde ya se ve esa estructura prácticamente retirada, ¿no? Y aquí ya totalmente retirada, ¿no? En el interior, nuevamente, volvemos a trabajar con Alfaro Hoffman, ¿no? Para llevar a cabo una serie de soluciones en las que entramos muy, muy en consonancia. Y luego, bueno, pues a través de los ventanales se puede apreciar justamente esas vistas hacia una montaña que también está bastante poblada de vegetación, ¿no? Lo cual es bastante bueno, agradable, ¿no? La parte trasera, evidentemente, bueno, pues dialoga directamente con la propia montaña, ¿no? Hay un espacio de separación, de respeto, pero cuando uno está trabajando en el interior puede ver justamente toda esa roca, ¿no?
que tiene una gran presencia. Por otra parte, también aquí nos encontramos ante ese diálogo con el entorno, ¿no? Es decir, estamos en una zona, la zona de Altea, Calpe, es muy bonita, al fondo lo que se ve es una ciudad bastante conocida aquí, que se llama Benidorm, llena de rascacielos, y ese diálogo con el entorno llega precisamente por el enclave y el diseño de la misma vivienda, ¿no? Actúa como otro de esos elementos, ¿no?, que se abren ante el mar y que acaban convirtiéndose en punto de referencia, ¿no? La bahía por la noche y luego, bueno, pues sobre todo ya el tema de la iluminación de la piscina. El siguiente proyecto es el de la Casa Balint. Está situada en Bétera. Es una localidad también muy próxima a la ciudad de Valencia, ¿no? La mayoría de los proyectos que os traigo están ubicados aquí. En este caso en concreto nos encontramos con la posibilidad de poder aplicar bastantes innovaciones, ¿no? Comentaba al principio que para nosotros esto es muy importante y en este caso en concreto se dio la circunstancia de que el cliente fue quien quiso imponer sin darse cuenta toda esta serie de innovaciones, ¿no? En primer lugar, cuando entró al estudio nos dijo que quería una casa que no se hubiese visto nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos, oye, esto la verdad es que es súper bonito, pero es un gran reto, ¿no? Porque si este hombre nos dice esto es porque seguramente tendrá un montón de casas en la cabeza y querrá que la suya no se parezca a ninguna de las que ha visto, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos de la siguiente manera. A cada cliente le presentamos 3 proyectos, ¿no?, 3 propuestas de manera muy conceptual y entonces a partir de ahí él o ellos nos dicen cuál es la que más le interesa, ¿no?, y la que tendríamos que empezar a desarrollar, ¿no? Entonces, en este caso nosotros presentamos 2 propuestas más contenidas y una más arriesgada, ¿no? Evidentemente, como cualquiera se podrá imaginar, el cliente optó por la más arriesgada y es la que os voy a mostrar ahora. En este caso, bueno, pues nos encontramos con que ya no solo teníamos que enfrentarnos al reto impuesto por el cliente, sino que también, igual que pasaba en la casa, en la ladera de un castillo, teníamos que enfrentarnos al reto de una normativa muy estricta, ¿no? Y es que estamos en una urbanización en la cual solo se permitía construir en este tipo de parcelas, bueno, el coeficiente de edificabilidad de la misma nos permitía en esta parcela en concreto construir únicamente 400 metros cuadrados, ¿no? El cliente llegó al estudio diciendo que quería una casa de 800 metros cuadrados, por lo tanto ese ya era el primer hándicap, ¿no? Y luego, evidentemente, quería que fuese una casa que no se hubiese visto nunca. Bueno, pues, además del propio diseño de la vivienda, tuvimos que estudiarnos muy mucho la normativa para poder cumplir con los deseos del cliente y no solo eso, sino que pudimos incluso hasta superarlos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues, una vez estudiada la normativa, nos dimos cuenta que bajo rasante lo que se construyese no iba a computar. Y luego, si la cubierta era una cubierta a 2 aguas, todo lo que estuviese en ese espacio de buhardilla bajo la cubierta tampoco iba a computar, ¿no? Entonces pensamos, bueno, tenemos por un lado que bajo rasante no computa, que todo lo que esté en ese espacio buhardillado no computa y que el cliente quiere algo que no se haya visto nunca. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos generar una casa que, bueno, consista en un ejercicio geométrico llamado la cuadratura del círculo. Es decir, vamos a trabajar con una planta que podría ser cuadrangular o rectangular, pero sobre un cuerpo, un volumen, que podría ser circular u ovoidal, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos con el diseño de esta vivienda, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las primeras innovaciones que aplicamos? Bueno, pues más allá de ese ejercicio, ¿no?, de estudio de la normativa, una de las primeras innovaciones que aplicamos fue justamente la de la envolvente. Y esto es algo que también viene condicionado por los deseos del cliente. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo lo que se está viendo aquí es una envolvente de Crión. El Crión es un solid surface como pueda ser el Corian de DuPont, ¿no?, que generalmente se utiliza para baños y para cocinas, ¿no?, para bancadas, por ejemplo. En este caso en concreto, el cliente quería que nosotros lo utilizásemos para la fachada y era algo que no se había hecho nunca, ¿no? Él tenía vínculos con la empresa que suministraba justamente este material y nos dijo, no, pero yo lo quiero para la fachada, a unas sabiendas del coste que tiene, ¿no?, porque es un coste muy elevado. Nosotros no sabíamos cómo iba a responder, ¿no?, cómo iba a funcionar, pero pensamos, bueno, ha llegado el momento de arriesgarse, tenemos que hacerlo.
Así es que todo lo que se está viendo es una fachada ventilada conformada por una serie de piezas, las cuales se pueden termoconformar precisamente, ¿no? Es decir, esa forma, esa curvatura de la propia fachada, el Crión puede aceptarla, es decir, se puede adecuar a la misma, ¿no? Se termoconforma, ¿no? Se le da calor, se va girando y se consigue generar esa curvatura deseada. Son piezas, son placas, las cuales, una vez están colocadas, se pueden pulir para hacer desaparecer la junta, ¿no? Es una de las propiedades que tiene este material que es una maravilla, ¿no? Y luego, una vez está colocado, la sensación de homogeneidad es total. Además, tiene una serie de virtudes, como por ejemplo, pues se puede limpiar muy fácilmente. Si hubiese cualquier desperfecto, se puede incluso hasta pulir, ¿no? Para eliminar ese desperfecto. Y luego responde muy bien, como se ha podido comprobar, porque este proyecto es de 2013, a las inclemencias del tiempo, ¿no? A día de hoy se encuentra en muy, muy buen estado, ¿no? Todavía. De hecho, esta fue la primera vez que se aplicó para envolventes de fachada y no ha sido la última, es decir, se han ido aplicando en un montón de lugares e incluso me consta que en Emiratos Árabes, donde el clima es todavía muchísimo más agresivo, ¿no? Además, también se incorporan otra serie de novedades en cuanto a las hojas de vidrio, ¿no? Al principio, en la Casa del Atrio, hablábamos justamente de esa innovación que se aplica con esa esquina sin montante, ¿no? En este caso, son dos hojas de grandes dimensiones, ¿no? de vidrio, las cuales tienen justamente un único punto de encuentro en el centro, ¿no? Luego también, aunque no sea tan pronunciado como en la Casa del Acantilado, esta vivienda cuenta con espacios en voladizo, ¿no? Tanto delante como atrás, que enfrenta justamente a un club de golf, ¿no? Y luego aquí tenemos imágenes de la construcción de la vivienda, ¿no? En este caso podemos ver los pilares, aunque no todos son pilares, sobre los que apoya esta plataforma ovalada. Y ya en el espacio interior nos encontramos justamente con esa cuadratura del círculo de la que estaba hablando, ¿no? En primer lugar, tenemos que en planta baja hay una serie de... En planta sótano hay una serie de dependencias destinadas al servicio con un patio inglés, como ya habíamos visto también en la Casa del Atrio, y un acceso, una rampa, que permite comunicar con el garaje. En planta primera tenemos un gran comedor, un recibidor, un baño de cortesía y una cocina, que es donde a día de hoy se hace más vida, ¿no? Y en la planta primera tenemos las habitaciones y los baños, ¿no? Es decir, es la zona privada. Al principio estaba comentando que los clientes querían una casa de unos 800 metros, ¿no? No podíamos colmatar la parcela y teníamos que acogernos a la normativa, como hemos comentado. Nosotros conseguimos construir 400 metros cuadrados por cada planta, por lo tanto, al final, la superficie de la vivienda ha sido de 1.200 metros. De buenas a primeras, la normativa nos dijo que solo se podrían construir 400 metros, pero después de un estudio de la misma pormenorizado, pues hemos conseguido incluso aumentar los metros cuadrados deseados por parte de los clientes, ¿no? En estas secciones se aprecia justamente cómo lo hemos hecho, ¿no? Es decir, tenemos parte del proyecto bajo rasante, por lo tanto eso no computa. Lo que tenemos en planta baja es lo que cumple con la normativa, son 400 metros, y luego lo que tenemos en primera planta, como se puede ver en la sección inferior, es lo que está bajo esa buhardilla, ¿no? Porque como podemos ver, esa cubierta es lo que funciona como espacio abuhardillado, ¿no? Entonces tampoco computa. En el espacio interior nos encontramos justamente con este espacio de cocina que comentaba, que en esta imagen lo tenemos a la derecha, el comedor, y luego tenemos algo que también viene un poco condicionado por los clientes, pero que acaba convirtiéndose en algo que consigue dotar de personalidad al propio proyecto, ¿no? Y es que, en realidad, los clientes querían que toda la barandilla que envolviese la escalera y el corredor de la planta superior fuese de vidrio negro, ¿no? Nosotros pensábamos que eso no podría funcionar, pero cuando lo colocamos nos dimos cuenta de que en realidad compensaba muy bien todo el espacio, ¿no? Además, también, mediante este tragaluz que tenemos en esta imagen, conseguimos generar un elemento natural y vivo dentro de la casa, ¿no? Y es este tapiz, esta alfombra que se proyecta y que se va moviendo conforme van pasando las horas a lo largo de todo este espacio central, ¿no? Distribuidor. En este caso ya vemos que se ha movido un poco más, ¿no?
En los baños, por ejemplo, también buscamos generar elementos o incorporar elementos que no habíamos desarrollado hasta el momento, como por ejemplo el tocador que vemos al final de toda esta bancada, ¿no? Un espacio intermedio entre la bancada y los cajones para depositar las toallas, ¿no? Luego la luz incorporada en los cristales, en los espejos, perdón. Y luego aquí vemos, por ejemplo, los encuentros de este material, ¿no? Del crión. Otro proyecto que os traemos es la Casa Hoffman. La Casa Hoffman también se encuentra ubicada aquí en Valencia y es un proyecto en donde aplicamos o intentamos aplicar parte del conocimiento que ya se había adquirido en el estudio con el paso de los años, ¿no? En realidad, lo que tenemos es una caja completamente de vidrio y sobre la misma una estructura en forma de T que descansa para funcionar a modo de cubierta, ¿no? ¿Por qué esa estructura a modo de T? Bueno, pues porque justamente detrás de esta imagen tenemos una propiedad vecina y lo que se buscaba era generar intimidad para los clientes, ¿no? de nuestro proyecto. Intimidad por aquella parte porque todo lo que da a la parcela nuevamente vuelve a ser un envolvente completamente de vidrio, ¿no? Y es un poco pues, la reinvención o la reinterpretación, mejor dicho, de la casa Farnsworth, ¿no? Que es uno de nuestros referentes, por supuesto. En este caso en concreto, y como ya ha ocurrido en anteriores proyectos, buscamos que el tratamiento del pavimento sea igual, sea homogéneo en todo el proyecto, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos que el pavimento que hay en el interior de la vivienda con respecto al que hay en este espacio exterior y con respecto al que hay en la piscina son el mismo. Simplemente cambia el tratamiento del mismo, es decir, en algunos casos es liso, en otros casos es abujardado, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, podemos apreciar que, como comentaba, toda la vivienda se concentra dentro de esta caja de vidrio, ¿no? Dentro de la misma nos encontramos que hay una caja completamente opaca. Esta caja que funciona a modo de mueble es la que guarda las habitaciones, la cocina e incluso el núcleo de comunicaciones que comunica con la planta sótano en donde se encuentran las estancias para invitados y el garaje. Este concepto funciona un poco como las casas de la tradición japonesa, es decir, en este caso en concreto tenemos un espacio que cuando queremos que funcione como habitación podemos cerrarlo simplemente corriendo una serie de hojas opacas o cuando queremos que sea un espacio por ejemplo, un pasillo, pues cerramos esas hojas y funciona básicamente como espacio de concurrencia, ¿no? En este caso en concreto nos encontramos justamente con esa planta inferior en donde se encuentra justamente el garaje, que se accede a través de estas hojas también de vidrio motorizadas. Y luego aquí nos encontramos con la planta, ¿no? Es decir, en este espacio de aquí veríamos esa planta inferior en donde se encuentra el cuarto de máquinas, las habitaciones para invitados, un baño para invitados y el espacio de garaje. Y luego ya la planta superior, que como comentaba, funciona básicamente mediante la compartimentación de espacios a deseo de los propietarios, ¿no? de la vivienda. Tenemos por un lado el comedor, que funciona como espacio público y que básicamente está abrazado por ese envolvente de cristal, y luego en el otro extremo un estudio que ocurre lo mismo. En el espacio interior, sombreado en gris, tenemos las habitaciones, los baños, la cocina y ese núcleo de comunicaciones. Y en discontinua, esas puertas que se pueden abrir o cerrar básicamente en función de cómo quieran utilizar los espacios los clientes. Y luego la cubierta. En este caso en concreto, la estructura es una estructura totalmente metálica, a diferencia de los proyectos que hemos visto anteriormente, y aunque no sé si aprecian estas fotografías, el voladizo que se consigue con la misma es de 12 metros, que es lo máximo que se había conseguido hasta el momento dentro de los proyectos del estudio, ¿no? La planta inferior sí que cuenta con toda una envolvente, unos cerramientos completamente de hormigón. Aquí en esta fotografía volvemos a tener otra vez imagen de esa estructura, ¿no? Antes de ser completamente revestida. Y luego ya en el espacio interior nos encontramos con estos pasillos que son justamente los que comentaba que se pueden cerrar básicamente en función de cómo quieran utilizar el espacio los clientes. Este sería la planta inferior, ¿no? Con un espacio también de descanso para los invitados. Y luego ya fotografías nocturnas
de la vivienda, ¿no? Con un corredor en la parte trasera, por detrás de la T, justamente para lindar con la medianera del vecino, ¿no? Y bien, ahora vamos a cambiar completamente de registro, vamos a hablar de la torre eólica. La torre eólica es uno de los proyectos más ambiciosos desarrollados por el estudio. El mismo empieza a llevarse a cabo en 2011 en colaboración con el ITE, el Instituto Tecnológico de la Energía, y la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, pues lo que se plantea en ese primer momento es desarrollar una torre la cual pudiese contener una serie de aerogeneradores de eje vertical. Generalmente todos los que tenemos, por ejemplo, aquí en España, son de eje horizontal, ¿no? Los cuales se encargarían de producir energía eólica en tal cantidad que bueno, pues podrían abastecer municipios de hasta 40.000 habitantes, ¿no? Entonces, ¿cuál era la gran ventaja? Pues en primer lugar era que se trataba de una energía limpia, ¿no? Y en segundo lugar que la construcción de la propia torre como monolito permitía que la misma se ubicase en el interior de entornos urbanos. A día de hoy, uno de los costes más caros de la producción de energía es precisamente el transporte de la misma hasta los núcleos urbanos, ¿no? Entonces, claro, si tú puedes construir un elemento que produzca energía y que su impacto sea mínimo dentro de ese núcleo, al final, bueno, pues vas a conseguir que se abarate bastante, ¿no? su uso. Así es que por ahí empezamos, ¿no? Entonces, bueno, proyectamos una torre que parte además de un diseño de una vivienda. ¿Y esto cómo puede ser así? Bueno, pues es así porque nosotros primero proyectamos una vivienda con básicamente la planta que tiene esta torre. Todos los proyectos los trabajamos con un calculista en el que confiamos muchísimo y nos dijo, esta planta en altura funcionaría muy, muy bien porque es muy resistente al viento. Y pensamos, bueno, pues ya tenemos la planta, ahora básicamente lo que tenemos que hacer es buscar cómo hacer que la misma pueda albergar estos aerogeneradores de los que estaba hablando antes, ¿no? Así es que, bueno, empezamos a trabajar en el proyecto, fueron pasando los años y hace relativamente poco, hace unos años, un inversor privado nos dijo que quería construir la torre. Justamente la Unión Europea ha dicho, o dijo recientemente, que en 2030 los puertos de las grandes ciudades tienen que autoabastecerse, ¿no? Los puertos marítimos tienen que autoabastecerse. Entonces, bueno, un poco se iban alineando los astros, ¿no? Así es que ante bueno, pues tal propuesta o tal opción pensamos, bueno, pues es que la Marina de Valencia es el mejor enclave, ¿no? para levantar esta torre. En primer lugar, porque se encuentra fuera del espacio aéreo del aeropuerto de Valencia, ¿no? Eso es algo bastante importante porque condiciona la altura de un edificio, ¿no? Es decir, si la trayectoria de los aviones tiene que pasar justamente por este sitio, pues los edificios tendrán que tener una altura determinada, una altura X, marcada justamente por esto. Como en este caso en concreto la trayectoria de los aviones no pasaba por aquí, sino que pasa unos metros más hacia abajo, unos cientos de metros más hacia abajo, pues tuvimos la suerte de poder proyectarla en toda su magnitud, que eran 180 metros, ¿no? En segundo lugar, se encuentra un espacio idóneo porque no tiene elementos que interrumpan la incidencia directa del viento sobre la misma, ¿no? Y ahora mismo estaréis pensando, bueno, pero si eso es un monolito, es completamente opaco, ¿cómo puede incidir el viento sobre la misma? Pues porque toda la envolvente es una malla microperforada, ¿no? que vamos a ver ahora. En este caso en concreto, dentro de la torre se encuentran estas estructuras, estos motores, que son estos aerogeneradores de eje vertical, ¿no? Ya en 2011 construimos un primer aerogenerador de eje vertical en colaboración con el ITE, como comentaba, y desde entonces lo tenemos allí emitiendo resultados, ¿no? Emitiendo datos, los cuales pues, nos están ayudando a mejorar incluso el diseño de los propios aerogeneradores, ¿no? Y luego, como comentaba, pues tenemos también a nuestro favor la propia planta, ¿no? Porque ya no solo es que sea muy resistente, es que nos permite colocar en los extremos los núcleos para utilizar todas las franjas centrales para ubicar los aerogeneradores, ¿no? Además, también tiene una especie de plinto en donde por encima del mismo pues, podemos colocar también otros usos, ¿no? Como oficinas, auditorio, etc., ¿no? Y luego en el centro, como comentaba, estos círculos que son los aerogeneradores, ¿no? Al final, como estaba comentando, la malla
la tenemos, perdón, la he pasado antes, la tenemos aquí, ¿no? Es decir, la malla microperforada, es esta que estamos viendo ahora en pantalla, permite que el viento atraviese la misma, pero que los animales no puedan entrar. Por lo tanto, eso también ayuda a que no hayan problemas en cuanto al atasco de alguno de los aerogeneradores, ¿no? Y bueno, es un proyecto que está ahora mismo a punto de iniciar su construcción y que en teoría en cosa de un año tiene que estar ejecutada. Así es que, bueno, pues con suerte, si volvemos a hablar el año que viene, pues podremos ya mostraros fotos del proyecto concluido, ¿no? Y ya para acabar, os traigo un último proyecto, que es el de Petra, de Stone Atelier. Es un proyecto de interiorismo, lo voy a contar de manera muy rápida, y que bueno, pues, surge un poco del deseo de los clientes de poder contar con un showroom en el centro de la ciudad, ¿no? En el centro de Valencia, ¿no? Ellos se dedicaban a la venta de piedras preciosas, ¿no? De grandes bloques de piedra preciosa, exportadas de todo el mundo o importadas de todo el mundo, y lo que buscaban era posicionarse en un sector muy competitivo aquí en Valencia, con un showroom que fuese muy impactante visualmente en el centro de la ciudad. Para ello alquilaron un espacio, un local que pertenece a las típicas manzanas de ensanche de la ciudad, ¿no? Estos son locales que cuentan con un pasillo muy estrecho cuando uno accede desde la calle, pero que luego se abren a una superficie mucho mayor que corresponde al patio de luces del edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso nos encontramos con que en ese pasillo había una serie de elementos estructurales que no se podían eliminar, porque justamente son los que soportan el edificio, pero luego en el patio de luces sí que habían una serie de pilares metálicos que únicamente estaban soportando una cubierta a 2 aguas metálica y que, bueno, pues podrían ser seccionados. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues ocultar todos los elementos estructurales de ese pasillo más estrecho mediante la colocación de muebles, de mobiliario, y seccionar todos estos pilares metálicos de esta doble cubierta a 2 aguas que conformaba el espacio del patio de luces, ¿no? Entonces, esa cubierta evidentemente se reforzó y lo que se hizo fue ubicar en su interior un mueble de planta circular, el cual iba a ser el que albergase las piedras más importantes de la colección de esta empresa, ¿no? Claro, nosotros lo primero que le comentamos a los clientes es que las piedras no iban a estar a la vista, las piedras iban a estar ocultas, y esto fue algo que ellos de buenas a primeras no aceptaron, ¿no? Porque pensaron, no, es que nosotros necesitamos vender la piedra, es nuestro producto, la gente lo tiene que ver. Y entonces les convencimos de que nosotros lo que les planteábamos era el concepto de joyería de alto standing, ¿no? Es decir, uno entra a la joyería y no ve las joyas expuestas, es decir, las tiene que pedir y se las sacan. En este caso, uno entraba a la tienda y no iba a ver las piedras expuestas, tenía que preguntar por ellas y entonces se las empezarían a mostrar, ¿no? Además, también, como se trataba justamente de piedras bastante impactantes, pensamos en hacer una alusión en este proyecto a Stonehenge, ¿no? Justamente a ese cromlech megalítico, ¿no? Del sur de Inglaterra, de planta circular también, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, pues en un primer lugar tenemos una imagen de ese acceso, ¿no? A través de estos elementos, en donde en este caso, pues por ejemplo, tenemos ya parte de la piedra que ellos mismos vendían expuesta, ocultamos la estructura, ocultamos los pilares, ¿no? Cuando uno va avanzando, llega hasta este espacio abierto, y en este espacio abierto en el centro tenemos ese cromlech megalítico. Ahora mismo lo que estamos viendo es la puerta del mismo abierta, pero en realidad cuando la puerta se cierra es un círculo completamente hermético, o esa es la sensación que pretende transmitir, ¿no? Cuando alguien quiere ver el interior del mismo donde se encuentra la piedra expuesta, se abre esta puerta, pasa y ya puede contemplar esas piedras conforme se van abriendo los muebles, ¿no? Entonces, este espacio más amplio se distribuye de la siguiente manera. En el centro está ese cromlech megalítico, ¿no? Ese círculo donde están las piedras expuestas, y dentro de ese círculo, a su vez, hay una pequeña sala de reuniones dentro de otro círculo, ¿no? A ambos lados de estos espacios nos encontramos con una serie de cabinas acristaladas, que son los despachos de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, aquí se está abriendo la puerta y uno pasa dentro y ya se encuentra justamente con estas puertas, ¿no? O estos armarios que guardan las piedras. Y luego, como comentaba, hay otro círculo dentro
en donde nos encontramos con esta sala de reuniones más íntima, ¿no? Más privada, que cuenta con paneles fonoabsorbentes precisamente para evitar que el sonido pueda irse más allá y molestar a los que estén afuera, ¿no? Aquí podemos ver cómo se van abriendo las puertas y luego el cambio también de color con respecto a este espacio más privado de un espacio que es más de pública concurrencia, ¿no? Y luego, por otra parte, nos encontramos con estas membranas que tenemos aquí en el techo, justamente porque, como comentaba, esta cubierta pertenece a un patio de luces, ¿no? Entonces, en este caso era uralita y en este caso concreto, justamente encima de donde estamos, esa uralita era transparente para permitir, a modo de tragaluz, la entrada de la luz natural, ¿no? Entonces, nosotros no queríamos perder esa incidencia de luz natural y colocamos una membrana textil o geotextil justamente aquí que permitía ese paso de luz, ¿no? Cuando se hacía de noche, se iba regulando con luz artificial para que no se notase la transición, ¿no? Del cambio de día a la noche, ¿no? Aquí tenemos también una imagen de la puerta, la cual también fue compuesta con piedra de la que ellos vendían. Y luego, a una vista desde el interior hacia la calle, el espacio está situado justo enfrente del Mercado de Colón, que es uno de los edificios modernistas más emblemáticos de la ciudad, ¿no? Y nada, hasta aquí la presentación, espero que os haya gustado y nada, os invito a que nos sigáis a través de redes sociales, nosotros somos muy activos en esto y ahí podréis ir viendo cómo vamos evolucionando con todos los proyectos que tenemos en marcha. Así es que nada, muchísimas gracias.